Hoy vamos a hablar de una característica del cristianismo o de la fe y también de una actitud o un verbo. Entonces, vamos a hablar de algunos versículos y si alguien adivina cuál es la palabra clave, no, Alexia, no puedes decir nada. Se lleva un helado de premio, se lo puede comer durante la predica, el primero que adivine. Ahora, si lo dices y fallas, no puedes volver a adivinar. ¿Vale? Solamente hay un intento. Sí. ¿No te gusta? Hay demás sabores fuera. Hay demás sabores. Me necesito a alguien que lo guarde en el congelador porque si no... ¿Me haces el favor, por favor, David? Vale. No. Demasiado fusividad guardarlo. Dice Sun Tzu, sabéis que es el general chino que vivió hace más de 2500 años. Escribió un libro pequeño que se llama El arte de la guerra, que es un libro muy estudiado en todos lados, en temas de estrategia, en temas incluso en negocios. Y él decía una frase que alguna vez me habéis escuchado, que es: conócete a ti mismo y conoce a tu enemigo y ni en 1000 batallas serás vencido. Hay una característica de la fe y del cristianismo que es muy importante y es de la que vamos a hablar hoy. ¿Quién ha leído Crónicas de una muerte anunciada? De Gabriel García Márquez. ¿Alguien lo ha leído? ¿Sí? ¿Qué llama la atención cuando te lo lees la primera vez? Que el libro empieza por el final. Empieza exactamente con la muerte del protagonista. Y podrías decir, eso es un spoiler, no vale la pena leer el libro. No, el libro es maravilloso. Es una delicia, se lee rápido además, es bastante fino. Y hoy hemos hecho eso, hemos puesto en la Santa Cena la canción con la que vamos a cerrar el culto, así que ya lo sabéis. Y también vamos a empezar con una historia de un personaje que es también con el personaje con el que vamos a acabar. Está en Hechos 7, 54 al 60. ¿Quién no conoce a Esteban en la Biblia, el personaje bíblico? ¿Alguien no lo conoce? Bueno, me alegro que todo el mundo lo tenga claro. Dice la palabra, pero Esteban, que era un discípulo de Jesús, pues acaso lo ponemos en contexto, Jesús ya había resucitado, ya estaba en el cielo y el Espíritu Santo ya había venido. Estamos al principio de Hechos, al principio de la acción del Espíritu Santo directamente en la tierra. Dice, pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puestos los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios. Y dijo, veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Entonces ellos, gritando, se taparon los oídos y arremetieron a una contra él. Lo echaron fuera de la ciudad y lo apedrearon. Estoy viendo si tenemos la misma versión. Los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo, que sabemos la historia, luego se convertiría en Pablo, el autor más prolífico del Nuevo Testamento. Se lo tiraron a sus pies. O sea, Pablo en esa época aún era perseguidor, él vio en directo la muerte de Esteban. Mientras lo apedreaban, Esteban oraba y decía, Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y puesto de rodillas, clamó a gran voz, Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Habiendo dicho esto, durmió. O murió. La Biblia dice, durmió. Hemos hablado en los últimos meses del rebaño. ¿Qué pasa cuando Jesús va a buscar la oveja perdida? ¿Qué pasa con el rebaño que está pastando? Y ahora vamos a hablar de la oveja que está pastando. Esta es una oveja que fue asesinada, ¿no? Esteban fue una oveja que fue asesinada. Yo cuando tenía 17 años, todos nosotros tenemos una historia. Y cuando tenía 16, 17 años tenía era un cristiano muy pasivo, tremendamente pasivo. Llevaba toda la vida en la misma iglesia, con la misma gente, las mismas caras, las mismas reuniones, todo era más o menos igual y era de costumbres. Y era una época en la que pues, tenía mis dudas. No sabía bien qué estudiar, no sabía si quería trabajar primero, trabajé en una fábrica, luego me di cuenta de que eso no era para mí, muy duro. No sabía ni en qué creer. No tenía mi mejor amigo era anarquista, entonces leíamos juntos a Bakunin. Luego iba a sus fiestas de anarquistas y me decían que no se admitían creyentes. Digo, pues vaya libertad, ya me voy. Adiós. Falsos. Pero bueno, mi amigo sigue siendo mi amigo, ¿eh? Eran solo los que había por ahí. Y estaba en la iglesia en un discipulado de la iglesia. Que bueno, la iglesia lo hace un poco, pues es bueno los discipulados, vamos a retomarlos cuando termine la reforma.
Y un día leímos Hebreos 11. Y desde que lo leímos me llamó muchísimo la atención. Hebreos 11 es el pasaje de, ¿lo conocéis? El de por la fe, Abraham creyó a Dios, no sé qué, no sé cuánto, por la fe, Moisés, por la fe. Y me enumerando un montón de personajes bíblicos, enumerando las gestas que hicieron. Cosas increíbles. El fundador de naciones, salvó al pueblo de Egipto. Bueno, el versículo es grandioso. Es una oda a la obra de Dios en la tierra. Pero no acaba tan bien como parece. En Hebreos 11, 29 a 38 dice lo siguiente. Os pongo el último versículo de por la fe para que tengáis el contexto del resto. Dice, por la fe pasaron el mar rojo como por tierra seca e intentando los egipcios hacer lo mismo, fueron ahogados. ¡Wow! Increíble, tremendo. Por la fe cayeron los muros de Jericó después de rodear los 7 días. ¡Wow! Espectacular. ¿Seguimos? Por la fe Rahab la ramera no pereció juntamente con los desobedientes, habiendo recibido a los espías en paz. Increíble. Salvó Dios a la justa que había en Jericó. Venga, seguimos. ¿Qué más digo? Porque el tiempo me faltaría contando de Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jefté, que hablamos de él hace poco, ¿no? Aquí. De David, así como de Samuel y de los profetas. Que por fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas. Siempre me cuesta. Y taparon bocas de leones. Bueno, un voluntario que lo lea, porfa. Apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada, sacaron fuerzas de debilidad, se hicieron fuertes en batallas, pusieron en fuga ejércitos extranjeros. Las mujeres recibieron sus muertos mediante resurrección, mas otros fueron atormentados, no aceptando el rescate a fin de obtener mejor resurrección. Otros experimentaron vituperios y azotes, y a más de esto, prisiones y cárceles. Fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada, anduvieron de acá para allá, cubiertos de pieles de ovejas y de cabras, pobres, angustiados, maltratados, de los cuales el mundo no era digno, errando por los desiertos, por los montes, por las cuevas y por las cavernas de la tierra. Y todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido, proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuesen ellos perfeccionados aparte de ellos, de nosotros. Thank you. Vamos a por ello. Es que no puedo leer este pasaje sin afectarme, así que este pasaje cuando lo leí la primera vez me marcó muchísimo y quise aprender más. Entonces busqué y me compré un libro que lo venden en cualquier librería, que es trataba acerca del destino de los 12 discípulos. ¿Qué pasó con ellos? Sabemos que cuando murió Jesús estaban desmotivados. Estaban en una sala preguntándose qué hacer y posiblemente iban a ser disueltos, como pasa con muchísimos movimientos. Pero algo pasó. Los creyentes, ¿qué pensamos que ocurrió? ¿Qué pasó ahí? Que resucitó, ¿no? Pero aunque resucitara, no explotó realmente la cosa. Jesús luego ascendió y luego vino el Espíritu Santo. Y realmente cuando vino el Espíritu Santo es cuando la cosa cambió. O sea, dos cosas, la resurrección y la venida del Espíritu Santo. Cambiaron completamente el panorama. Y a mí yo me imaginaba siendo un discípulo. Y Jesús muere y Jesús se va al cielo. Y imaginaos mi contexto, yo estaba pensando ahí en qué creer, qué ideología me parece más, o filosofía me parece que tiene más verdad, o es más sincera, o funciona mejor. Y me llamaba mucho la atención que de los 12 discípulos, dice la tradición que 11 murieron como mártires. 11. Y no porque buscaran pelea. Murieron casi siempre, les sacaban de las iglesias donde estaban enseñando, las comunidades, o les llevaban a juicios y luego les ajusticiaban. Entonces, de los 12 discípulos, 11 murieron como mártires. El 12, que es Juan, bueno, no incluimos a Judas, ¿vale? Ya hemos metido aquí a Matías,
Ya Judas, ya él se autojuzgó. Pero metemos a Matías y 11 murieron como discípulos, como mártires, y uno murió de viejo, Juan, el que escribió el Apocalipsis en Patmos. Luego a veces hay dudas y bueno, te cuentan un poco qué opciones pudo haber, qué restos arqueológicos se han encontrado. Pero yo lo comparaba con el anarquismo o con el comunismo. Cuando Lenin fue a Rusia y llevaron a cabo la Revolución de Octubre del 17, o noviembre, según el calendario que uses, hubo pelea. ¿Quién se quedaba el cetro de poder? Cuando murió Mahoma, se pelearon su hermano y su tío. Y de ahí viene la gran división del Islam, entre suníes y chiíes. Depende quién crees que es el heredero. Y podría enumerar muchísimos casos. En cualquier partido político, cuando se va el líder, ¿qué pasa? Pues hay una pelea interna por ver quién le sucede. Y me llamó la atención que en los discípulos, muchísimo, los discípulos no hubo esa pelea de poder. Luego nosotros, o la iglesia del primer milenio, atribuyó a Pedro la continuidad, pero bueno, a Pedro no le importó mucho, parece ser. Porque Pablo mismo corrige a Pedro, así que tampoco es que Pedro pareciese un mandamás absoluto en el cristianismo primitivo. ¿Qué pasa? Que a ellos no les interesaba la lucha de poder, para nada, en absoluto. ¿Quién heredaría No fue siempre así. Alfredo siempre nos cuenta, ¿no? Cuando se pelean, ¿quién va a ser el ministro de Pesca, ¿no? O el de Agricultura? Pero luego algo pasó en sus vidas y ya no se peleaban por eso. Para mí fue crucial en mi vida, y yo no sé en vuestras vidas si habéis tenido este momento, en el momento en el que o te conviertes a Jesús o empiezas a decir, es que me gustaría vivir por Él, de verdad, es que es algo diferente. Entonces ya te da igual tu tiempo, tus recursos, todo te parece poco, porque yo me comparo con Hebreos 11. Y digo, si estoy aquí un sábado en la Reforma, ¿qué tiene que ver con la gente que fue apedreada o aserrada? Y esta diferencia, este umbral con quien te comparas es muy importante. Y para mí ese hecho de que sus discípulos muriesen por Él, ¿qué pasó ahí? Es el único movimiento en el que los seguidores mueren por la causa. ¿Tú morirías? Si no estuvieses seguro que Jesús resucitó y que el Espíritu Santo vino, ¿tú hubieses muerto por Jesús? Nadie moriría por ello. Ocurriría lo que ocurre con todos los movimientos. Nos quedan, bueno, oye, han montado un buen tinglado o una buena empresa. Yo me peleo por llevarme un beneficio de esto, por unos terrenos o por unos seguidores. Pero en el caso de Jesús, ¿qué tuvo que pasar? ¿Cómo de importante y de impactante era esto? Que a sus seguidores, en vez de pelearse por los restos, murieron todos como mártires. Muy fuerte si lo piensas. Y eso para mí fue lo que me hizo clic y lo que me convirtió con 17 años de ser un pasivo a ser un activo. O al menos no tener en cuenta es que es mi vida, quiero vivirla, tengo 18 años, tengo que hacer esto y lo otro. La verdad, se te hace muy poco comparado con lo que ha pasado, ¿no? Y me acuerdo hemos leído un versículo ya que tiene el verbo clave del ganador del helado. Voy a leer otro versículo que tiene ese mismo verbo, ¿vale? A ver si alguien va cayendo. Los leprosos. Dice Lucas 17:11. Yendo Jesús a Jerusalén, pasaron entre Samaria y Galilea. Y al entrar en una aldea, le salieron al encuentro 10 hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos. Y alzaron la voz diciendo, Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Cuando él los vio, les dijo, id, mostraos a los sacerdotes. Y aconteció que mientras iban, fueron limpiados. Fueron limpiados, todos los leprosos. Uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz. Y se postró rostro en tierra a sus pies, dándole gracias, y este era samaritano. Respondiendo Jesús dijo, ¿no son 10 los que fueron limpiados? ¿Y los 9 dónde están? ¿No hubo quien volviese y diese gloria a Dios sino este extranjero? Y le dijo, levántate, vete, tu fe te ha salvado. Vale. Dijo Einstein una vez que el hombre encuentra a Dios detrás de cada puerta que la ciencia puede abrir. Einstein, ¿sabéis? Era deísta, no era ateísta, pero era deísta, creía en Dios, en una inteligencia que creó el universo. Y a mí me encanta leer divulgación científica porque a veces ves que el mundo descubre una cosa que ya Dios nos reveló en la Escritura hace mucho tiempo. Y me encanta, ¿no? Dice, ¿cómo puede escucharte Dios en el cielo si tu voz no llega más allá de 50 metros? Y resulta que luego
se descubrieron principios de mecánica cuántica que superan eso con creces, ¿no? O sea, incluso si quisieras racionalizar la espiritualidad es bastante fácil hoy en día. Y hay un autor que se llama Nassim Taleb, que era broker de bolsa y gestionaba fondos de pensiones y de inversión. Él trabajó de esto más de 20 años, fue muy destacado, le pusieron en la lista Forbes de mejores inversores, alguien a quien puedes dejarle tu dinero, en el caso de que tengas. Entonces, si es una persona en la que podrías confiar y con grandes éxitos. Y él escribió varios libros, uno se llama Cisne Negro y otro se llama Antifrágil. Y ahora necesito unos papeles, Alexia, que haya impresos. Y necesito 4 voluntarios. Siempre os miramos a vosotros, lo siento, es que sois la caña. Nunca ponéis problemas, estáis sonrientes. Bueno, si quiere haber algún otro voluntario, adelante. Necesito 4 personas que se pongan aquí de pie. Vamos a hablar de la antifragilidad. ¿Falta uno más? Porfa. Venga, pasaros estos papeles. Este autor, Nassim Taleb, ahora es bastante conocido, tiene varios libros que podéis ver en Amazon si os gustan. Él hablaba de estos conceptos, ¿vale? Bien, vale, vamos a ir por este orden. Gracias, cuña. Aquí Lidia tiene un cartel que pone frágil. ¿Qué es algo frágil? Un ejemplo de algo frágil. ¿El? El cristal es frágil. Por ejemplo, si Lidia fuese un paquete de Amazon, tendría un cartel de un cristal, ¿verdad? ¿Qué significa? Cuidado, no lo toques, no lo lances, no le pongas mucha temperatura, ni mucho frío. Cuidado porque se rompe con facilidad. ¿De acuerdo? ¿Luis? Bueno, vamos a cambiaros de orden, ¿vale? Porque lo contrario de frágil, ¿qué sería? Resistente. Resistente, vale. ¿Qué es algo resistente? Que aguanta, ¿no? Que lo golpeas y no se deforma, ¿no? Me falta aquí Joseph, me estaba imaginándomelo hoy pegándole ahí. Sabéis que Joseph tiene más cabeza que músculo, pero el músculo también va sobrado, ¿eh? Entonces, no te voy a hacer nada, no te preocupes. Tú imagínate dar a alguien resistente y como que no se mueve, ¿no? Como una muralla, ¿no? Alguien resistente es alguien que no le afecta lo que le ocurre. Tiene una gran capacidad de absorber y seguir como si no hubiese ocurrido nada, ¿no? ¿Hasta ahí de acuerdo? Estas eran fáciles. Luis, ¿qué es? ¿Sabéis lo que es? Una palabra que se ha puesto muy de moda en los últimos años, se ha usado mucho en psicología. Algún valiente, no vamos a sacar el diccionario, o sea, que digáis lo que digáis, vamos a daros la razón. ¿Qué significa resiliente? ¿Vale? Sí. Ya está, ya lo he dicho. Alguien que se adapta, que se recicla, que se actualiza. Sí, a veces se compara con una goma. La goma la estiras y la sueltas y vuelve a su lugar. Y esto se habla mucho pues, cuando alguien ha pasado un trauma, por ejemplo, cuando se intenta enseñar técnicas de resiliencia para que él pueda retomar su vida de una manera normal. Entonces es como ser elástico, como ser capaz de resistir un golpe. Imagínate a una goma que le pegas, ¿vale? Le vamos a dar un golpe a una goma, se deforma y vuelve a su lugar, ¿vale? Eso sería alguien resiliente, que cuando le dan un golpe, no es que no le afecte, le pasa como al cristal, se deforma, pero tiene la capacidad de volver a su lugar. Es una característica importante hoy en día, porque te permite encajar golpes y, de hecho, mucho cuidado con los ofendidos, porque se dice que si tú te ofendes con facilidad, vas a ser engañado con facilidad, porque la gente no quiere hacerte daño, entonces no te va a decir la verdad, entonces te va a engañar. Entonces, si tú eres eres ofendido fácilmente, cuidado porque también te van a engañar casi siempre, pero por no hacerte daño, no por mal, sino porque eres un llorica. Vale, lo digo por experiencia. Y aquí tenemos a la protagonista del día. Antifrágil. Esto vais a ver que es un concepto que no es nuevo para los cristianos, pero este hombre, Nassim Taleb, le puso un nombre y ha hecho mucha divulgación y ya se empieza a conocer. Sobre todo en círculos financieros, pero en más lugares. ¿Qué es ser antifrágil? Realmente antifrágil es lo opuesto a frágil. Resistente o duro no es lo opuesto a frágil. ¿Por qué? Porque frágil es cuando te rompen cuando te ocurre algo. Antifrágil es cuando te vuelves más fuerte cuando te ocurre algo. ¿Vale? Te rompes como si nada,
te hace daño, pero vuelves a ser como eres, te vuelves más fuerte cuando te hacen algo. Esa es la definición de, podemos llamarlo de muchos modos, pero esta es la definición de antifrágil. Muy bien, muchas gracias. Podéis volver a vuestros sitios. Un aplauso a nuestros eternos voluntarios. Sí, señor. ¿Qué es ser antifrágil entonces? Es cuando te ocurre algo, y esto lo decía mucho Nassim Taleb, él decía, me aburre cuando ocurre una crisis y todo el mundo hace 1.000.000 de leyes para que esa crisis no vuelva a ocurrir. Y él dice, la crisis nunca ocurre 2 veces iguales. Todas las leyes que has hecho no te van a servir para la siguiente. En la Segunda Guerra Mundial fue un nazi loco. En la crisis del petróleo fue un problema de la OPEP, de los costes de producción. En la crisis financiera que vivimos aquí los boomers, fue un tema de sobrecrédito, ¿vale? Luego vivimos el COVID y luego hemos vivido la guerra de Ucrania. ¿Qué será lo siguiente? ¿Os dais cuenta que todas son diferentes? Entonces él dice, por favor, dejar de centrar toda vuestra vida en ver cómo evitar volver a caer en la misma piedra, cuando la siguiente piedra es que va a ser diferente. No te va a servir todo lo que has hecho. Está bien, dedícale unos minutos, oye, ver qué has hecho, pero lo más probable es que la siguiente piedra sea muy diferente. Entonces, más que ver, y esto es nuestra tendencia, más que ver qué nos ha ocurrido y decir, oh, esto tenía que haberlo hecho de otro modo, tengo que adaptarme para que no me vuelva a ocurrir, no. No pienses tanto en lo que te ha pasado con exactitud, sino que mírate a ti mismo, qué tienes que trabajar en tu vida para poder adaptarte más rápido al siguiente golpe. Las bacterias les pasa esto. A las bacterias se adaptan cuando hay, esto es un riesgo que hay, ¿no? Que dicen que las vacunas o los medicamentos cada vez es más difícil que sean eficaces, porque las bacterias y los virus se vuelven resistentes con una mutación a ese medicamento, ¿no? Entonces, por eso todos los años nos vacunamos, bueno, yo aún no, aún soy demasiado joven, pero es bueno vacunarse de la gripe, porque todos los años la gripe muta, entonces de la anterior mutación te dan la cepa para que la misma cepa no vuelva a dañarte. Si te daña algo, que sea una nueva, pero la nueva aún tarda en desarrollarse. Entonces, las bacterias y los virus funcionan así, aprenden, y hay movimientos que aprenden. Cuando algo te golpea, no se trata de aguantar el golpe y volver al lugar donde estabas, sino de desarrollar mecanismos que te permitan ser más fuerte que antes que te ocurriera. Un ejemplo. Este ejemplo lo aprendieron bien Dani y Laura. Ellos compraron casa, el piso en Torres, ¿en qué año? 2005. Vamos. Mal momento, pero no puedes hacer nada, es que eres hijo de tu tiempo. Pues bueno, no sé, lo siento mucho, mala pata. Es como cuando te vienen en el Imperio Romano, te invaden los hunos. Pues te ha tocado a ti, lo siento. Pero ¿qué pasó? Que ellos se dieron cuenta de que tuvieron un problema en la exposición al crédito. Ellos tenían muy claro que querían vender la casa y que su siguiente hipoteca fuese baja, ¿verdad? Ese era su requisito. Al principio tenían otros requisitos. Queremos una pradera donde corra nuestro caballo, pues tiene un caballo, no sé si lo sabéis. Queremos que corra por ahí libre junto con mis hijos. Y claro, eso era algo que les gustaría, pero en su orden de prioridades, la prioridad número 1, ¿cuál era? No sobreendeudarse. Porque aprendieron, se volvieron más fuertes, más sabios en su educación financiera. Hay gente que no, que aunque se comieran la crisis de 2008, luego volvieron a caer en la misma piedra, se volvieron a endeudar lo mismo y ahora estamos igual, ¿no? Pero ellos aprendieron, se volvieron más sabios, entonces se volvieron en ese sentido antifrágiles. Y la fe, el cristianismo, es por esencia lo más antifrágil que conozco. Tú dime un movimiento, ¿por qué el símbolo del cristianismo es la cruz? Si es el lugar donde murió tu Salvador. No sé, ¿conocéis algún otro movimiento que tenga como símbolo el lugar donde murió su fundador? No lo hay. ¿Por qué la cruz? Porque para nosotros la cruz, que es el lugar de la derrota para el mundo, para nosotros es el lugar de la victoria. Porque Jesús fue totalmente antifrágil. Donde pensaban que iban a acabar con él, no solamente no acabaron, no solamente Jesús aguantó, no, espera, es que los clavos es que no me pasan porque tengo una piel de deuterio. No me pasan. No era frágil, no era resistente, no era resiliente, sino que Jesús crecía o creció o llevó a cabo su llamado cuando le ocurrió lo más malo que le podía pasar. Interesante. Se volvió lo más fuerte posible cuando le ocurrió lo peor que le podía pasar. Y a los discípulos que murieron como mártires tenían muy claro esto. Tenían muy claro esto. Quizás no tenían la palabra como ha hecho este hombre, lo ha propuesto este hombre, pero ese principio de
cuando te ocurre algo que podría ser malo, algo aleatorio, algo azar, algo que tú no tenías planificado, tu actitud o tu mecanismo te convierte en alguien más fuerte, eso lo tenían todos los discípulos. Sabían que cuando morían quedaba una semilla que iba a contagiar toda la tierra. Toda la tierra. Esa es la esencia de la fe. ¿Por qué digo toda la tierra? Y repito, toda la tierra. Hoy en día el cristianismo crece a un 1,17% en el mundo al año. La población crece a la misma tasa. Solamente crece a una tasa inferior en Europa, donde de todos modos no hay tantos hijos, y en Estados Unidos. En los continentes que más crece es en Asia y en África. Eso lo sabíamos. A veces decimos, no, es que hay pocos cristianos en Europa. Bueno, hay pocos cristianos en tu barrio. Pero en el mundo no hay otra cosa más que cristianos. Es casi como cucarachas. Al lugar donde vayas hay cristianos. Y a mí me encanta. Kenny nos contaba que en París se está congregando en una iglesia de chinos. O sea, un americano se va a París y se congrega con chinos. Pero a mí me encanta porque vayas donde vayas en el mundo, tienes hermanos en la fe. Y el amor de Dios es mucho más potente que cualquier nacionalismo o cualquier racismo o cualquier lo que sea. En la iglesia no puede existir. Lo siento, no lo comparto. No comparto. Si en la guerra de Rusia y Ucrania se levantasen todos los cristianos, porque son ortodoxos los dos países, nominalmente, porque hay mucha gente que defienda bueno, hay una leyenda urbana de que Rusia es como el defensor de la cristiandad y todo esto, y es mentira, ¿eh? En Rusia solo un 7% de población se congrega semanalmente. El segundo país con la tasa más baja de Europa, solo por detrás de Suecia. En España es el 14%. Quiero decir que si allí todos los que fuesen cristianos dijesen, o los patriarcas ortodoxos, señores, matar está mal, ¿vale? Vamos a empezar por ahí. Así que un cristiano, si no es yo entiendo que hay guerras defensivas que te están atacando a ti y aún así hay un debate, tengo un debate ahí con Pablo Prego de este tema, pero yo puedo entender los grises, pero si es una guerra ofensiva, tú no puedes ir a llevarla a cabo. Es que va en contra de tu fe. Entonces, si das más importancia a otros motivos, me parece bien, pero no digas que Cristo es lo primero, porque no lo es, porque no te llamó a eso, ¿no? Entonces, en el mundo el cristianismo no está estancado, se imprimen 100 millones de Biblias cada año, hay en circulación más de 2.500 millones de Biblias, en toda la historia del Corán se han impreso 800 Coranes, 800 millones, o sea que hoy en día hay 3 veces más Biblias que todos los Coranes que se han impreso en la historia. Cada año crece la renta de los cristianos un 5% en el mundo, por encima del 3% de la población mundial. Es decir, cada año los cristianos crecen económicamente más que el resto del mundo y crecen los materiales, etc. Quiero decir que el mundo no está parado. No está parado y hay muchísimos lugares, aunque no los veamos en redes sociales, donde el Espíritu Santo se está moviendo y es un movimiento que aunque les dan golpes y eso es así, crece. ¿Y por qué aquí no crece? De eso estamos hablando hoy. La fe es antifrágil, hemos dicho. Cuanto más la golpeas, Dios mediante, más crece. Entonces, ¿qué es lo que pasa en Europa? ¿Es posible que no la golpeen lo suficiente? ¿Es posible? ¿Qué te puede ocurrir a ti personalmente para ser frágil? ¿Qué te hace frágil? ¿Quién te ha hecho daños? ¿Quién te ha hecho pedazos? Piénsalo. ¿Qué te ha hecho daño? ¿Quién tiene la capacidad de convertirte en alguien frágil? Podemos poner algunos ejemplos. Hemos hablado antes de finanzas, pero por ejemplo pasa igual con el sexo. El sexo antes del matrimonio te fragiliza, te vuelves en alguien vulnerable. Hasta pueden subir tus fotos en redes sociales. El sexo en el matrimonio te vuelve antifrágil, te une más a otra persona, te convierte en alguien especial. No hay nadie más con quien compartas eso para el resto de tu vida, en teoría. Es decir, son dos contextos donde una misma cosa te convierte en alguien frágil o te convierte en alguien antifrágil. Es un ejemplo más. ¿Y a vosotros qué os pasa? ¿Lo podéis pensar? ¿Quién os ha hecho pedazos? ¿Por qué os ha podido hacer pedazos? ¿Por qué se han aprovechado de vosotros, de fragilidad? A todos nosotros nos ha pasado, ¿no? A mí mismo esta semana. Hay un pasaje de Salomón, ¿vale? Salomón significa amado de Jehová, el rey más sobresaliente de la tierra en ese momento. De Israel no se habla nada en la historia antigua, muy poquito, muy poco. Se pelean los filisteos con ellos. Los filisteos eran un pueblo menor del mar, no tienen nada que ver entre dos imperios, entre el egipcio y el hitita. Eran nadie. Y en cambio en la Biblia todo el rato los filisteos. Pues ¿por qué? Porque erais 4 gatos y estos otros 4 gatos. Y entre gatos pues la pelea callejera. Pero no le importaba nada a los imperios, eran pues tribus, pues eso son las tribus de Israel, ¿no?
Pero con Salomón esto cambia. De Salomón hay restos arqueológicos hasta en Yemen, en la otra punta de la península arábiga. Con Salomón, dice la Biblia de él, en 1 Reyes 10:23, así el rey Salomón llegó a ser más grande que todos los reyes de la tierra en riqueza y en sabiduría. Y toda la tierra procuraba ver a Salomón para oír la sabiduría que Dios había puesto en su corazón. Pero le aguardó un amargo final. ¿Sabéis cómo acabó Salomón? Empezó como el rey más talentoso y más increíble del mundo, con la máxima sabiduría, construyendo el templo, teniendo ahí a la reina de Saba, teniendo a todo, vamos, eso era el centro del mundo. Y acabó con el reino dividido en dos, con los principios completamente destrozados, ni familia ni nada, él estaba en la miseria absoluta y por eso escribe Eclesiastés, ¿no? Y acaba escribiendo en su vida de ser el Michael Jordan en rey de la época, acaba escribiendo vanidad de vanidades, todo es vanidad. ¿Veis cómo baja la cuesta abajo? ¿Por qué? Voy a irme a otro versículo. Apocalipsis 3:17. Mensaje a la Odisea. Jesús está escribiendo mensajes o dando mensajes a Juan para las iglesias que había en Asia Menor, en el mundo antiguo, ¿vale? Y le dice, ¿sabéis el de no eres ni frío ni caliente, por eso te vomitaré de mi boca? Lo conocéis, ¿no? Un poquito más abajo dice, en el 17, porque tú dices yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Pero bien. Fíjate, cuando recuperamos lo que decíamos del cristianismo estancado en Europa, ¿por qué está el cristianismo estancado? Quizá porque poca gente tiene necesidad de Cristo. Esto alguna vez lo hemos visto. En países donde no hay recursos, donde tu subsistencia depende de un hilo, el versículo donde Dios alimenta a sus pajaritos cada día tiene un sentido muy diferente al nuestro. Muy diferente. La dependencia que crea es muy diferente. ¿Qué ocurre? Que con la fe, la autosuficiencia es mortal. La fe con la autosuficiencia es mortal. Y Alfredo lo ha dicho antes con la mujer que le cogía del manto a Jesús. Si tú crees que no tienes necesidad de Jesús, no hace falta que estés aquí. Haz otra cosa. Lee un libro. Da un paseo, a menos quemas calorías. Pero la realidad y lo que te demuestra la historia y lo que te demuestra nuestra realidad es que tenemos dependencia máxima de Jesús. Si no, te puede ocurrir como Salomón, a tu escala. Te puede ocurrir como a la Odisea, a la iglesia de la Odisea, a tu escala, que no tienes necesidad. En Lucas 14:33, cuando estos son 2 versículos antes de la parábola de las ovejas, que vamos viendo durante meses. 2 versículos antes de la parábola de las ovejas dice Jesús, así pues cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. La parábola de las minas, donde Jesús habla de los talentos, una versión, las minas otra, vamos a imaginar las riquezas, él dice, no seas poseedor, sé mayordomo. Todo lo que tienes, puede ser mucho o poco, no seas poseedor, no son tus posesiones, ¿quién te lo ha dado? Sé mayordomo. No seas poseedor, sé mayordomo, porque lo que tú posees, te posee. ¿Quién ha intentado tirar cosas viejas de casa alguna vez? Y te cuesta. Hay gente que cuesta menos. Lindsay, esto no va para ti. Lindsay, hay que tener cuidado, te tira a ti de casa. Pero hay mucha gente que le cuesta mucho tirar cosas, porque sienten que tiran una parte de sí, ¿no? ¿Por qué te cuesta tirar eso? No has usado en 5 años. Pero es que algún día me podría hacer falta. ¿Me podría? ¿No te estás dando cuenta que te posee a ti esa cosa? Y las riquezas tienen la capacidad, dice Jesús, cuidado, dice, no se puede tener 2 señores. O sirves a Jesús o sirves a las riquezas. Pero a ver, Jesús, las riquezas no es un señor. Un señor es el César, un señor es mi mujer. No sé, hay muchas maneras de tener señores. Pero el dinero no es un señor. Error. ¿Os acordáis del anuncio de acierto? Error. Sí te poseen. Las riquezas sí te pueden poseer. Y la Biblia te avisa. No significa que no puedas ser multimillonario y ser cristiano. Pero no es fácil. Ahora veremos por qué. Pero hay el gran riesgo de que te posean. Entonces es mucho mejor afrontarlo desde, mira, yo ahora mismo gestiono una casa en Torres, estamos pagando la hipoteca, pero no quiero que sea posesión mía. La verdad, preferiría ser libre. Es una casa que
pedimos a Dios una casa espaciosa para poder invitar familiares y amigos de la iglesia. Intentamos mantener más o menos la promesa dentro de lo que se puede, pero me gustaría verlo como algo que el Señor me ha dejado un tiempo para mayordomear. Quizá mañana no lo tenga. Si no lo tengo, me da igual. Ahora, si es mía, yo trabajo todos los meses, pago mi hipoteca, es que es mía, me aferro a ella, lo siento, ya tienes un Señor más. Cuidado con lo que te posee. Es muy fácil que tus posesiones te posean. Mucho mejor verlo, como te dijo Jesús, a los mayordomos les damos minas. Y yo te doy unas minas, gestiónalas, multiplícalas, pero gestiónalas, sé mayordomo, que no te posea, porque lo que te posee te hace frágil, 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 como el cristal. Te vuelves rompible, te quitan el móvil y te autodestruyes, o lo que sea, ¿no? Digo móvil, a mí me ocurriría si me quitan Twitter. A mí me gusta mucho Twitter. No uso redes sociales, pero Twitter me gusta mucho. Frágil. Si te lo quitan, aprende a quitarte cosas que te crean dependencia porque te vuelven en alguien, te convierten en alguien frágil. Y la fe es todo lo contrario. Decíamos que puedes tener posesiones y aún así que no te posean. Sí, la Biblia te dice que uno tiene 10 minas, ¿no? O con los talentos, ¿no? La palabra de los talentos, es el mismo caso. Puede ocurrir. A ver, mi experiencia no va por ahí. El mayor caso de éxito de mi familia era mi abuela, que se fue de refugiada de la Segunda Guerra Mundial de Alemania del Este. Bueno, no era Alemania del Este, era la antigua, hoy en día no es Alemania, es Polonia. En esa época era Alemania. Y como venían los soviéticos, se fue a Alemania del Oeste. Un poco parecido a la madre de Lili, ¿no? que se refugió de lo que hoy es Lituania hoy en día. Y vivieron con 2 duros, una mano y una detrás, una mano delante y una detrás. No tenían nada en toda su vida, pero a esa mujer le debemos la fe de toda mi familia. Todas las noches sabíamos que oraba por nosotros. Todos los días, o sea, siempre que íbamos a verla, te daba versículos, oraba por ti. Tenía una actitud que es que te inspiraba, te contagiaba la fe. Esa es la persona más rica que yo conozco, ¿vale? Y si acaso tienes posesiones, cuidado, casi todos los que conozco que tienen muchísimo dinero han tenido graves problemas familiares. Tengo unos primos que son millonarios en Múnich y cada uno vive en una punta de Alemania, no se pueden ver uno a otro. Es un drama, una historia muy triste. Uno de ellos estuvo en nuestra boda y él dejó la empresa familiar precisamente por los problemas que ocasionaba. Así que cuidado, muy fácil que el dinero se enseñoree de ti y las posesiones, incluso si piensas que tienes poco. Y vamos a ir a la última parte. Vamos a recuperar el versículo de Esteban. Y vamos a leer otros 2 versículos, espero que ahora sí alguien caiga en la palabra clave de hoy. Primero, una característica de la fe, hemos visto hoy, que la fe es antifrágil. Significa que se hace más fuerte con las cosas que le ocurren. ¿Tú piensas que la estás matando con la cruz? Error. ¿Tú piensas que la puedes sobornar? Error. ¿Tú piensas que algún cambio le puede afectar al cristianismo? Espíritu Santo mediante, te equivocas. No hay nada que pueda resistir el avance del Espíritu Santo. Los planes de Dios. No hay nada. Eso es lo primero de hoy. Y lo segundo, hemos hablado del leproso agradecido. Voy a volver a leer un versículo a ver si alguien cae. Casi. Bien, un intento. ¿Quién lo ha dicho? Vale. No es, pero va por ahí. Voy a leer los otros 2 pasajes. Tienes una oportunidad más, porque por valiente, ¿vale? Una es Daniel, que yo lo metería casi en la liga de Salomón. Para mí Daniel es increíble, me refiero obviamente a mi cuñado. El único hombre que va al cielo por obras. Nunca ha cometido pecado. No, perdón, señor, es una broma. Pero Daniel en la Biblia es un personaje alucinante. Y si te gusta la historia antigua, más todavía, porque él sirvió como gobernante de Nabucodonosor, el emperador más importante de su época. Sirvió como gobernante del emperador Ciro, que era de los medas, y de Darío, que era de los persas. Él sirvió en los aqueménidas, perdón. Sirvió a los 3 imperios, que además en la misma zona geográfica, más importantes de su época. Y es como el equivalente de José, pero con 3 faraones diferentes, para entenderlo. Daniel era alucinante, una pasada. Daniel y José, de verdad que si el Antiguo Testamento fuesen esos 2, igual que con Alfredo es Elías, ¿no? Yo tengo debilidad con Daniel y con José. También tenemos muchas debilidades, antifrágiles.
Dice Daniel 6, del 10 al 12, atención, cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, es decir, que prohibía la adoración a un dios ajeno, entró en su casa, abrió las ventanas de su cámara que daban hacia Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día y oraba y daba gracias delante de su Dios, como lo solía hacer antes. Le dio igual, como hemos dicho antes. Le dio igual. El reino de Dios va a avanzar, me da igual la ley que hagas. Él hacía igual que antes. Hay un edicto de que te van a matar si adoras a alguien que no sea el emperador. Mira, mátame, ¿qué me importa? O sea, no quiero decirlo, no quiero minusvalorarlo, seguramente a Daniel le costaría mucho. Es una batalla, pero es increíble ese punto de madurez. Hemos dicho Esteban, y en Esteban vuelvo a repetir justamente la parte clave. Mientras lo apedreaban, Esteban oraba y decía, Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y puesto de rodillas, clamó a gran voz, no les tomes en cuenta este pecado. ¿Vale? Van 2. El tercero, el de Esteban, el del leproso. Entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz y se postró rostro en tierra a sus pies. Bueno, voy a abreviar la frase. Se postró a sus pies. Esteban, puesto de rodillas, clamaba a gran voz. Daniel se arrodillaba 3 veces al día y oraba y daba gracias. ¿Ahora? Físicamente. Un acto físico. Arrodillarse. No tengo tantos helados. ¿Quién lo ha dicho el primero? ¿Lucía? ¿Quién lo ha dicho? ¿Tú lo has escuchado por ahí? ¿Laura? Bueno, si se lo dio a Laura, se lo va a comer Dani, que le encanta el chocolate negro. Bueno, luego damos un helado en la comida. Sí, señor. Muy bien. Muy bien. Se arrodillaban. Se arrodillaron. Todos, los 3 se arrodillaron. Cuando C.S. Lewis, que es mi héroe bíblico que no sale en la Biblia, favorito, cuando él se convirtió con 30 años, sabéis que era ateo perdido, luego escribió cosas increíbles, él decía que se arrodilló en su habitación y se sintió el pecador menos alegre de toda Inglaterra, decía. Pero se arrodilló en su conversión. Daniel se arrodillaba. Y ahí tengo muchísimos pasajes donde dice, se postró, se arrodilló, etc. Por eso la canción decíamos, a tus pies. Cuando estás a los pies de alguien, ¿en qué gesto estás? Arrodillado. Ahora, me gustaría preguntaros, ¿cuándo fue la última vez que te arrodillaste delante de Dios? ¿Te has arrodillado alguna vez delante de Dios? ¿Os acordáis la imagen típica de las películas de la abuela orando en la cama? ¿Alguna vez habéis orado así, en la cama? ¿Arrodillado? ¿Cuándo fue la última vez? ¡Wow! Sí, señoras. ¡Qué nivel! Muy bien. Esta rutina, dice la Biblia que Daniel lo hacía 3 veces al día. 3 veces al día. Los musulmanes lo hacen 5. Bueno, los que son más disciplinados. Pero este ejercicio de arrodillarte y orar y clamar, arrodillar normalmente es una postura frágil. Arrodillado o postrado, ¿ves lo que tienes detrás? No puedes reaccionar, tienes las piernas como inmóviles, ¿verdad? Arrodillado es la postura de las más frágiles que hay. De hecho, en las pelis, cuando a alguien le ejecutan, ¿cómo le ejecutan? Le arrodillan ahí debajo del hacha. O al revés, cuando a alguien le nombran caballero, ¿cómo se pone? Se arrodilla. Es la posición más vulnerable. Es un honor, pero es la posición más vulnerable. Cuando le pides matrimonio a tu pareja, esto es algo un poco, a lo mejor tenía que haberlo dicho hace 200 años. No sé si hoy en día se hace. Yo lo hice, pero no pensé que lo iba a hacer, honestamente. Pero bueno, cuando lo haces, habían dicho en la Edad Media que un hombre solo se arrodilla delante del rey, de Dios, del rey y de su mujer. Hoy hemos quitado al rey ya. Eso que Felipe se lo merece, no, broma. Solamente ante Dios y cuando le pides matrimonio a tu mujer. Pero arrodillarte es una posición sumamente frágil. Pero como hemos dicho, en el cristianismo y con el Espíritu Santo de por medio, se convierte en lo más antifrágil que hay. Señoras y señores, la fe tiene la capacidad de transformar lo frágil en lo más antifrágil que hay. Salomón hizo un error muy gordo. Cuando a él le llegaban riquezas, dicen que le enviaban 22 toneladas de oro al año, un reino vasallo. Cuando te llegan 22 toneladas de oro,
¿qué es lo primero que piensas? Cuando ganas ¿Quién ha pensado qué haría con el dinero si gana la lotería? Venga, hombre, esto sí que no hay nadie... Bueno, algún santo. ¿Cuántos han pensado qué harían con el dinero? Claramente una señal. Si le llega el oro a Salomón o te llega el oro a ti, o al revés, tómate el oro como un golpe que te dan. Cuando te llega el golpe o te llega el oro, ¿sabéis cómo hubiese sido diferente la historia del mundo? Si cuando le llega el oro, Salomón se arrodilla y le dice a Dios, Señor, ¿qué hago con esto? Es tuyo. ¿Os imagináis que hubiese sido Salomón? Si cuando le viene un rey a ver extranjero y le pide consejo, le dice, espera, Señor, ¿qué le digo a este hombre? ¿Qué puedo hacer? ¿Os imagináis que cada vez que pasa algo aleatorio, tu primera reacción es la de Daniel, tu primera reacción es la de Esteban, tu primera reacción... ¿Esteban pensaba que le iban a apedrear? No. Vio las piedras como empezaban a volar a él. ¿Y qué hizo? Se puso de rodillas. ¿Qué pasa con Daniel? Sabía que su vida dependía... Gracias. Su vida dependía de un hilo. ¿Y qué hizo? Abrió las puertas de su casa y se arrodillaba. ¿Y qué hizo también el leproso cuando Jesús le sanó? Tengo que ir y arrodillarme delante de Dios. ¿Qué voy a hacer con mi vida de sano ahora? Dirá, por fin puedo entrar en el restaurante que me gusta, que nunca me dejan entrar, yo qué sé. Por fin puedo hablar con mis familiares, no me tienen apestado. O por fin puedo hablar con la chica que me gustaba. No, lo primero que hizo no fue qué hacer con el dinero, sino fue arrodillarse delante de Jesús. Entonces, si os podemos dejar un mensaje esta mañana, es delante de Dios vivir de rodillas. Dice el Che Guevara que prefiere morir de pie a vivir arrodillado. Obviamente no conocía a Dios. Es cierto no vivir arrodillado delante de otras personas, porque tus rodillas le pertenecen solamente al Señor. Y esto nos lo dice la Biblia, porque cuando se le aparece el ángel a Juan en Apocalipsis, cae de rodillas y le dice, levántate, porque solamente Dios merece la adoración. Las rodillas son propiedad exclusiva de Dios. Si no se las dedicas, está tan mal como arrodillarse delante de otros fuera. Resérvalas para Él, cada día. Si puede ser una vez a la semana, si no lo haces nunca, si tienes rutina, una vez al día, delante de tu cama, delante de algún lugar. Sé que es una postura que luego te duelen los pies un poquito, pero pues ponte con algo que te puedas apoyar. Pero toma la rutina de que cuando tú te haces frágil, cuando te ocurre algo que no estaba en tu agenda, que no estaba planificado, pueden ser cosas buenas, un ascenso, un dinero que te llega, alguien que te suelta un piropo, por ejemplo, que también puede debilitar. O cuando te ocurre algo malo, cuando te hacen daño, cuando te dicen una frase, cuando te tratan mal, cuando tú piensas que es injusto lo que ocurre, da igual lo que ocurra. En cualquier caso que te ocurre, está la opción de volverte más frágil o está la opción de arrodillarte y volverte antifrágil. Porque siempre que te arrodillas delante de Dios, sales mejor que antes de estar arrodillado. Y eso es garantía absoluta, os lo puedo decir por experiencia. Siempre que pones algo en las manos de Dios, paras un momento tu ira y lo pones delante de Dios. Yo no soy dueño de esto, Señor. Tú me dices qué hacer con ello. Pero yo lo dejo en tus manos. Siempre sales reforzado, garantía. Esos son los dos únicos mensajes que me gustaría que nos quedemos esta mañana. Y vamos a cantar una vez más esta canción de No hay lugar más alto que estar a tus pies. Y vamos a dejar 5 minutos, ¿vale? Hay gente que no tiene nunca la oportunidad de arrodillarse delante de Dios. Y vamos a dejar, por favor, con los ojos cerrados, sentidos libres. No es ninguna obligación ni ningún compromiso. Pero vamos a dejar un momento para cantar y quien quiera que se pueda arrodillar y nos podamos arrodillar delante de el único que lo merece. Amén. A tus pies arde mi corazón, a tus pies entrego lo
Jesús es el lugar de mi seguridad, donde nadie me puede señalar. Me perdonaste, me acercaste a tu presencia, me levantaste, me postro a adorarte. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies, a tus pies. Arde mi corazón, a tus pies entrego lo que soy. Es el lugar de mi seguridad, donde nadie me puede señalar. Me perdonaste, me acercaste a tu presencia, me levantaste, yo me postro a adorarte. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. Y aquí permaneceré, postrado a tus pies. Y aquí permaneceré a los pies de Cristo. Y aquí permaneceré, postrado a tus pies. Y aquí permaneceré a los pies de Cristo. ¿Qué tal si cada uno, donde estamos, oramos y ponemos en las manos de Dios todas nuestras circunstancias, todo lo que está en nuestra cabeza, todo lo que ocupa nuestros pensamientos, nuestras preocupaciones? Vamos a reservar un par de minutos para orar, para que cada uno ore ahí donde está. Y dejemos de rodillas nuestros pensamientos delante de Dios. Perdonaste, tu presencia me andaste y adorarte. Más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. No hay lugar más alto,
alto, más grande, estar a tus pies, estar a tus pies. Entrego lo que es el hogar de mi seguridad, donde nadie quiere señalar este lugar. Daniel se arrodillaba 3 veces al día. Fue tan fuerte, tan grande, que los reinos más importantes de su vida, de su tiempo, se lo disputaron. Y vivió largos años. Vivió el reinado de Nabucodonosor, el de su hijo, que fue muy breve, y el de los medos y de los persas. Y todos se disputan su tumba. Lo apreciaron tanto, fue tan fuerte y de tanto valor su ministerio, que hay 4 lugares que tienen la tumba de Daniel, porque por esos 4 lugares pasó, porque se inclinaba de rodillas, porque aunque a veces la necesidad no le obligaba, lo hacía por hábito, por costumbre, por amor, por afecto, por entrega. Porque ante las situaciones de la vida se sentía frágil, pero se convertía en alguien fuerte y poderoso de rodillas. Cuando se arrodillaba delante del Dios Todopoderoso. Ponía todas sus cosas delante de Dios, de rodillas. Todas sus controversias, todas sus afrentas, todos sus problemas, todos sus desafíos, los presentaba de rodillas delante de su Dios, delante de nuestro Dios. No hay tumba de Daniel en Jerusalén, pero la hay en Irán, en Turquistán, en Afganistán inclusive, porque todos los líderes se disputaban los restos de Daniel, porque fue grande, de rodillas, de rodillas. No levantándose con soberbia, sino de rodillas, de rodillas, remitiendo todos sus asuntos al Rey de Reyes. Servía a los reyes, pero sobre todo servía al Rey de Reyes, y lo servía y se acercaba a él de rodillas. Gracias. Gracias, Señor, por esta palabra. Gracias por estos momentos en que estamos alimentándonos y comiendo alimento espiritual. Si nos levantamos, Señor, con la dignidad que tú nos das al levantarnos
en nuestras rodillas. Gracias, Jesús. Gracias, Señor. Te alabamos y te bendecimos. Amén y amén. El abrazo. El abrazo y el saludo es algo que todos necesitamos, pero que sea limpio. Un abrazo de afecto, limpio, espiritual. Amén. Dios los bendiga. Gracias. Nos preparamos para la comida. Gracias, Beni, por la palabra. Gracias a todos por el culto. Gracias por este momento de disfrute. Dios los bendiga. Amén.